Mi familia siempre tuvo dinero. Mi padre, dueño de varios negocios repartidos por la ciudad. Mi madre, propietaria de varios edificios. Y mis abuelos, los primeros en abrirse camino como emprendedores, levantando el capital que le dio a mis padres su impulso inicial. En esta familia, se espera que si naces con el apellido, o cuidas la herencia, o construyes tu propio imperio. Yo elegí lo segundo. Desde los 14 años descubrí que tenía un talento, la ciberseguridad. Un accidente, o curiosidad, me llevó a hackear el servidor de mi escuela y cambiar mi historial de detenciones. Desde entonces supe que ese era mi mundo. Tenía un plan sólido, una idea lista para despegar. Pero cuando pedí ayuda para mi emprendimiento, mis padres me cerraron la puerta. El dinero que podría haber salvado mi sueño, lo invirtieron en mi primo Bernard y su hotel. Hoy, el hotel es historia, y mi empresa es un éxito. Y, curiosamente, ahora la llaman el negocio familiar. Cuando pienso en mi familia, siempre recuerdo esa sensación de que el éxito era algo inevitable. Crecí rodeado de comodidades, en una casa espaciosa, con viajes, cenas elegantes y conversaciones sobre negocios en cada reunión familiar. Mi padre era dueño de varios emprendimientos repartidos por la ciudad, propiedades en bienes raíces, comercios minoristas y algunos otros que ni siquiera entendía del todo cuando era niño. Mi madre, por su parte, poseía varios edificios. Sí, varios, en plural. Y mis abuelos, aunque no alcanzaron el mismo nivel de riqueza, fueron los primeros en abrirse camino como emprendedores, construyendo con esfuerzo suficiente capital para darle a mis padres ese empujón inicial. En esa familia, había una expectativa no escrita pero bien clara. Si nacías con el apellido y la herencia, tenías dos caminos posibles. O heredabas lo que te tocara y te limitabas a no arruinarlo, o creabas tu propio imperio. Yo, por supuesto, quería la segunda opción. No era un soñador ingenuo que fantaseaba con tener una cabaña en la playa de las Bahamas y vender cocos a los turistas. No, yo tenía un plan concreto, estructurado, sólido, al menos para mí. Desde que tenía 14 años, había descubierto que mi mundo eran las computadoras. Todo comenzó el día en que, de pura curiosidad, logré hackear el servidor de mi escuela para cambiar mi historial de detenciones. Fue un accidente, o al menos eso me gusta decir. Pero en ese momento supe que tenía un talento, una habilidad para entender y manipular sistemas digitales que otros apenas podían comprender. Con el tiempo, esa habilidad se convirtió en pasión. Estudié ciencias de la computación en la universidad, me especialicé en programación, encriptación y análisis de filtraciones de datos. Pasaba noches enteras revisando códigos, entendiendo vulnerabilidades, aprendiendo cómo funcionaba la seguridad informática desde adentro. Y llegó el momento de dar el salto. Había entendido algo crucial. La ciberseguridad no era solo una carrera apasionante, también era un negocio muy lucrativo. En un mundo donde los datos son el oro moderno, todos, desde bancos hasta hospitales, desde empresas privadas hasta gobiernos, necesitan protección. Y yo lo veía como vender paraguas en un lugar donde llueve todos los días. Tenía la visión, tenía una base potencial de clientes, tenía incluso un plan de negocios bien detallado, de esos que, según yo, dejarían impresionado a cualquiera. Lo único que me faltaba era dinero. No millones, no una fortuna. Solo lo suficiente para alquilar una oficina modesta, contratar a un pequeño equipo, invertir en el software y hardware inicial. Podría haber comenzado más pequeño, claro, pero tenía una imagen muy clara de cómo debía lucir mi empresa desde el primer día. Así que una mañana, con toda mi investigación lista y el corazón acelerado, me senté frente a mis padres en la sala. Les mostré gráficas, proyecciones, estudios de mercado. Les hablé con pasión. Y les pedí un préstamo. No un regalo, no dinero gratis. Un préstamo con intereses, que pagaría cuando el negocio despegara. Mi padre me escuchó en silencio. Cuando terminé, suspiró, un suspiro que pesó como una sentencia. Zach, te queremos, dijo, pero no creemos que tengas lo necesario para dirigir un negocio. Mi madre me miró con esa mezcla de ternura y lástima que usan las madres cuando piensan que estás siendo ingenuo. Y mi padre continuó. Ser un buen programador no te convierte en un buen empresario. Dirigir una empresa significa lidiar con cuentas, empleados, inversores, pérdidas, con todas esas partes aburridas que no se enseñan en la universidad. Y creemos que, simplemente no tienes esa chispa. Para ellos, invertir en mí no era apostar al éxito. Era, en sus palabras, tirar el dinero. No voy a mentir. Dolió. Me levanté de esa conversación sintiendo que me habían arrancado algo por dentro. No solo era un no. Era que mis propios padres no confiaban en mí. Un mes después, llegó la boda de mi primo Bernard.
Una boda de esas que parecen salidas de una revista. 3 días de celebración, fuentes de champán, un salón decorado como si fuera un palacio. En uno de esos momentos, estaba con mis padres cerca del buffet cuando Bernard se acercó, estrechó la mano de mi padre y le dijo: Tío, tía, gracias otra vez por creer en mí y ayudarme con los fondos para mi negocio hotelero. No podría haberlo hecho sin ustedes. Me quedé congelado. Mis padres le habían financiado un hotel. Un maldito hotel. Yo había pedido una fracción de eso y me dijeron que no. Me tragué la incomodidad y me inventé una excusa para irme antes de que alguien notara mi cara. No era envidia por Bernard, o al menos eso intentaba convencerme, sino la sensación brutal de traición. Ellos confiaban en él, pero no en mí, su propio hijo. Fue mi abuela quien me encontró sentado solo, lejos del ruido de la fiesta. Me preguntó por qué no estaba adentro, y como siempre pasa con las abuelas, no pude mentirle. Le conté todo. Ella me escuchó en silencio, y luego dijo algo que nunca olvidaría. Zack, a veces la gente ve potencial en otros porque ven una versión de sí mismos en ellos. Quizá tu padre vea en Bernard a su yo más joven. Pero eso no significa que tú no seas capaz. Eres diferente. Y ser diferente no es malo, solo es diferente. Apretó mi mano y añadió: Eres inteligente, trabajas duro. Algún día construirás algo increíble, pero será en tus propios términos. Esas palabras me sostuvieron más de lo que puedo explicar. Al día siguiente, todavía con esa mezcla de motivación y dolor, recibí una llamada inesperada de mi abuelo. Quería verme. Cuando llegué, me llevó a su estudio, me abrazó y me dijo: Tu abuela me contó lo de la boda. Y quiero que sepas algo, yo empecé con nada. Todos creían que iba a fracasar, y no lo hice. ¿Sabes por qué? Porque alguien creyó en mí. Abrió el cajón de su escritorio, escribió un cheque y me lo entregó. No era toda la cantidad que necesitaba, pero sí suficiente para encender la chispa. Esto no es solo dinero, me dijo. Es confianza. Haznos sentir orgullosos. Salí de esa casa sintiendo que tenía el mundo en mis manos. Con ese cheque en el bolsillo, supe que no podía darme el lujo de fallar. No me permití soñar con oficinas lujosas ni sillas ergonómicas de diseñador. Cada centavo tenía que ser usado con precisión quirúrgica. Llamé a mis 2 mejores amigos, Adam y Luis. Ellos sabían de mi plan desde hacía tiempo, y aunque no tenían mucho dinero, estaban dispuestos a poner lo que pudieran. Entre los 3 reunimos lo suficiente para alquilar una oficina diminuta, en un barrio donde las calles parecían contar historias de peleas nocturnas y escaparates vacíos. Pero era nuestro cuartel general. El espacio era tan pequeño que, si uno de nosotros se levantaba de la silla, el otro tenía que correrse para no tropezar. El baño estaba en el pasillo compartido, y la cafetera, bueno, la cafetera era un lujo que nos permitimos después del primer mes. Esos primeros 2 años fueron una prueba de resistencia. Jornadas de 14 a 16 horas, fines de semana que se mezclaban con los lunes, cenas rápidas a base de fideos instantáneos y snacks de máquina expendedora. Luis se pasaba el día pegado al teléfono, atendiendo clientes y resolviendo problemas técnicos. Adam vivía enterrado en líneas de código. Y yo hacía de todo, desde escribir contratos, hasta limpiar el piso cuando se nos derramaba café. Nuestro primer gran golpe de suerte llegó con una empresa financiera mediana. Habían sido víctimas de un hackeo devastador, pérdida de datos, filtraciones, caos interno. Nos contrataron casi como último recurso. Trabajamos día y noche. Dormimos en la oficina, comimos en nuestros escritorios y, cuando finalmente cerramos el caso, no solo recuperamos sus sistemas y blindamos su seguridad, también ganamos algo invaluable: credibilidad. Ese proyecto nos dio el empujón para mudarnos a una oficina mejor. Nada ostentoso, pero al menos ya no teníamos que preocuparnos por cerrar bien las ventanas por miedo a que entrara el frío polar o el ruido de las sirenas. Poco a poco, el boca a boca empezó a hacer su magia. Más clientes, contratos más grandes. 4 años después, la empresa ya no era una improvisación, era una compañía seria, con oficinas en distintas ciudades y una cartera sólida de clientes. Incluso dimos el salto a la consultoría de ciberseguridad, ayudando a las empresas no solo a recuperarse de ataques, sino a prevenirlos. Y el dinero de la consultoría, bueno, se siente diferente. 5 años después de aquel inicio, llegó el momento que había esperado: pagarle a mis abuelos. Fui a su casa con un cheque en mano. No solo les devolví el dinero, sino que lo hice con intereses. Pero no me detuve ahí. Les compré una casa nueva. No una mansión exagerada, sino un hogar cómodo, en el vecindario que siempre habían amado. Verlos caminar por su nuevo lugar, señalando detalles con una sonrisa, fue una de las mayores satisfacciones de mi vida. Mientras mi empresa crecía, el hotel de Bernard, no.
La pandemia lo golpeó sin piedad, y aunque mis padres le inyectaron aún más dinero para salvarlo, el negocio nunca se recuperó. Eventualmente, cerró. Y sí, me sentí mal por él, pero no pude evitar recordar cómo habían rechazado invertir en mí sin pensarlo 2 veces. El fin de semana pasado celebrábamos el 50 aniversario de bodas de mis abuelos. Ellos eran la razón de mi éxito, así que decidí que la fiesta sería digna de su historia. Alquilé un salón precioso, contraté un catering impecable, una banda en vivo, e invité a amigos, familiares y hasta viejos vecinos que no veían en años. La noche estaba siendo perfecta, hasta que escuché a mi padre. Hablaba con un viejo amigo y, entre risas, decía cómo su apoyo y guía habían puesto a su hijo en el camino correcto. Incluso, con toda naturalidad, soltó que prácticamente es un negocio familiar ahora. No podía creerlo. Durante la noche, escuché varias conversaciones similares. Mis padres pintándose como la columna vertebral de mi éxito, diciendo frases como: siempre supimos que Zach haría algo grande. Lo apoyamos en cada paso. En esta familia nos levantamos unos a otros. Y el remate. Todo es gracias al apoyo inicial de la familia. Respiré hondo. No esperaba que mis padres me pidieran disculpas por no apoyarme, pero atribuirse el mérito de algo que activamente habían rechazado, eso sí que no. Originalmente, mi discurso iba a ser sencillo, una dedicatoria a mis abuelos. Pero después de oír esas conversaciones, supe que tenía que ajustar el mensaje. Tomé el micrófono. Hice un par de bromas para relajar el ambiente, mencioné que su matrimonio era más viejo que Internet, y luego, me puse serio. La abuela y el abuelo no solo construyeron una vida juntos. Construyeron un legado. Un legado de amor, confianza y fe en las personas. Cuando tuve un sueño y todos me cerraron la puerta, ellos la abrieron. No solo creyeron en mi idea, creyeron en mí. Todo lo que tengo hoy se lo debo a su fe, cuando nadie más la tuvo. Hice una pausa. Miré hacia donde estaban mis padres. Sus sonrisas estaban congeladas. Así que esta noche, brindo por ellos. Las únicas 2 personas que creyeron en mí cuando nadie más lo hizo. Este éxito es suyo. Y de nadie más. La abuela lloraba. El abuelo sonreía con orgullo. Y mis padres sonreían a la fuerza, con los dientes apretados. 15 minutos después, mi padre me abordó cerca de la mesa de postres. ¿Qué demonios fue ese discurso? ¿Tratando de humillarnos frente a todos? Solo dije la verdad, respondí. Mi madre se unió. No tenías que ventilar problemas familiares. Nos hiciste quedar mal. Intenté contenerme, pero cuando mi padre dijo: actúas como si no hubiéramos hecho nada por ti. Te dimos una buena vida y educación. ¿Cómo te atreves a pintarnos como los villanos de tu historia? La contención se rompió. ¿Villanos? Ustedes no creyeron en mí. Tenían el dinero y se lo dieron a Bernard para su hotel. Y cuando fracasó, le dieron más. A mí me dijeron que no era del tipo de negocios. El salón quedó en silencio. Bernard, en un rincón, bajó la mirada. Mi padre me señaló con el dedo. Eres un desagradecido. No, le dije. Soy honesto. Y estoy diciendo en voz alta lo que todos ya saben. Sentí el pecho arder. Y entonces, vi la cara de mi abuela. No decepcionada, pero triste. El abuelo, con su brazo alrededor de ella, intentando tranquilizarla. Y la culpa me golpeó. Sin decir más, me di la vuelta, salí del salón y me metí en mi auto. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, todavía con el sabor amargo de la discusión, recibí un mensaje de mi abuela. Zachary, te queremos mucho. No te sientas mal por lo de anoche. Te entendemos. Sus palabras me dieron algo de paz, pero no la suficiente. Yo sabía que la tensión con mis padres no iba a desaparecer sola. Me engañaba pensando que con un poco de tiempo todos reflexionaríamos, que podríamos sentarnos y tener una conversación adulta. Pero estaba equivocado. Muy equivocado. Los primeros signos llegaron como pequeñas olas que pronto se convirtieron en un tsunami. Un primo me escribió preguntando si era cierto que yo había manipulado a mis abuelos para que me dieran dinero. Me reí. Pensé que era un mal chiste. Pero luego llegaron más mensajes. Una tía me escribió en Facebook diciendo que estaba decepcionada por cómo había usado las emociones de mis abuelos para sacarles dinero. Algo estaba pasando. Y no era difícil adivinar quién estaba detrás. Llamé a mi abuela de inmediato. Le pregunté si estaba bien, si estaba escuchando todo aquello. Me dijo que no me preocupara, que ellos sabían la verdad, y que eso era lo único que importaba. Y sí, su voz me calmó, pero no podía ignorar lo que mis padres estaban haciendo. Estaban reescribiendo la historia. No soy una persona amante de la confrontación, a pesar de que la escena del aniversario podría decir lo contrario. Pero esta vez no iba a dejarlo pasar.
Llamé a mis padres. ¿Qué demonios están diciendo a todos? ¿Por qué la gente me llama diciendo que manipule a la abuela y al abuelo? Mi madre, con voz fría, respondió. Bueno, no lloraste con ellos, los hiciste sentir mal por ti. Eso es manipulación. Respiré hondo para no perder el control. No estaba llorando. Les conté mi situación. Eso se llama tener emociones. Escuché a mi padre de fondo. Puedes interpretarlo como quieras, Saki, pero todos te ven por lo que realmente eres. Colgué. Antes, solo dije. Perfecto. Digan lo que quieran. Estoy cansado de explicarles. Pero colgar no me dio paz. No me dio nada. Solo un silencio más denso. Durante la semana siguiente, los rumores crecieron como maleza. Algunos decían que había amenazado con cortar relación con mis abuelos si no me daban dinero. Otros, que yo presumía de cómo los había manipulado, riéndome del asunto. Era tan absurdo, tan grotesco, que casi parecía cómico, hasta que te das cuenta de que hay gente que lo cree. Y no cualquier gente, personas que aprecias, que respetas, que forman parte de tu vida. Incluso Bernard, mi primo, me llamó. Oye, hombre, sé que las cosas están complicadas. ¿Crees que podrías hablar con el tío y la tía y arreglar esto? No hay nada que arreglar, Bernard. Ellos saben la verdad. Simplemente eligen ignorarla. Esa misma noche, envié un mensaje final a mis padres. No puedo seguir con esto. Han decidido difundir mentiras y no puedo seguir tratando de convencerlos de lo contrario. Me voy a alejar de esta relación por ahora. Los amo, pero no puedo dejar que esto me haga daño. Bloqueé a ambos en redes sociales. Dejé de responder a familiares que solo buscaban chismes disfrazados de preocupación. Y traté de seguir con mi vida. Pasaron meses. Y entonces, llegó la noticia que me destrozó. Mi abuelo había fallecido. Fue mientras dormía. Sin dolor. Pacífico, pero igual me golpeó como un tren. Hice una maleta y conduje directo a casa de mi abuela. Me abrió la puerta con una sonrisa débil y me abrazó. Nunca he abrazado a alguien tan fuerte. Organizar el funeral fue duro, pero lo hice por ella. Mis padres también estaban allí. No hubo peleas, pero sí una tensión tan densa que casi podía tocarse. El funeral fue hermoso. Cientos de personas llegaron para despedirlo, viejos amigos, vecinos, antiguos socios de negocios. Mi abuelo había tocado muchas vidas, y verlo reflejado en esa multitud fue abrumador. Intenté mantenerme firme durante el elogio, pero la voz me tembló. Perdí la compostura. Mi abuela me apretó la mano y logré seguir. Luego vino la lectura del testamento. Mi abuelo no era millonario, pero tenía algunas propiedades, incluida una casa junto al lago. Un lugar sacado de una postal, muelle de madera, grandes ventanales, rodeada de árboles. Allí pescamos juntos, hicimos fogatas, compartimos risas. Cuando el abogado leyó que la casa sería para Laura, mi prima, y para mí, vi cómo mi padre apretaba la mandíbula. No dijo nada, pero su rostro lo dijo todo. Estaba furioso. Después de la reunión, se fue sin dirigirme la palabra. Y en los días que siguieron, me evitó como si fuera invisible. Laura y yo hablamos sobre ello. Me confesó que su madre tampoco estaba feliz, pero al menos no había drama abierto. Una tarde, mi abuela me dijo: tu abuelo amaba mucho a tu padre, pero también vio lo duro que trabajaste. No estaba tomando partido, estaba eligiendo el amor. Quería que tú y Laura tuvieran un lugar que los conectara con él. La noche antes de regresar a casa, me crucé con mi padre en la cocina. Esa casa del lago se suponía que debía quedarse en la familia. Se suponía que era nuestra, dijo, sin mirarme. Todavía lo es, papá. No voy a venderla. No la voy a alquilar. Sigue siendo nuestra. No respondió. Revolvió su té y se fue. Pensé que ahí quedaría todo. Que, aunque no estuviera feliz, mi padre acabaría aceptando la decisión de mi abuelo. Pero no. Lo que vino después fue como ver un incendio que empieza con una chispa y termina consumiendo todo. Primero, empezó a aparecer en mi casa sin avisar. Tocaba la puerta con fuerza, exigiendo que le entregara la casa del lago. Esa casa me pertenece. Tu abuelo se equivocó. Yo respiraba hondo para no explotar. No, papá. La dejó para Laura y para mí. Está por escrito. No hay error. Pero él insistía. Pasó de las súplicas a las amenazas. Decía que, si no cedía, se encargaría de que la obtuviera por las malas. No tardó mucho en llegar la respuesta a esas amenazas, documentos legales. Un día, revisando el correo, encontré un sobre grueso con el membrete de un despacho de abogados. Dentro, la demanda. Mi padre me acusaba de haber obtenido la casa de forma indebida. Alegaba que lo había manipulado, que había influido en mi abuelo para que me la dejara. Era surrealista.
No había ni una sola prueba que sustentara esa fantasía, pero ahí estaba, un proceso judicial iniciado por mi propio padre. Mi madre, en medio de todo, intentaba jugar el papel de mediadora. Me llamaba y me pedía que le entregara la casa para que pudiéramos superar esto como familia. La escuchaba en silencio, porque no tenía energías para explicarle, otra vez, que no iba a ceder algo que mi abuelo había querido que yo tuviera. En ese momento supe que nuestra relación estaba rota. No solo agrietada, rota. Y peor aún, las mentiras que antes se quedaban en el círculo familiar ahora empezaban a expandirse. Mis padres, quizás como estrategia para presionarme, llevaban su narrativa retorcida a más gente. Y eso empezaba a afectarme de una manera que no podía ignorar. Estaba dañando mi negocio. Clientes que antes confiaban en mí, empezaban a hacer preguntas incómodas. No podía permitirlo. Y así fue como la partida de ajedrez cambió de lado. Decidí demandar a mi padre por difamación y daños. No fue un proceso rápido. Lo lógico habría sido que la demanda de mi padre se desmoronara rápido. No tenía pruebas, solo acusaciones vacías. Pero sus abogados eran expertos en dilatar el juicio, alargando plazos, buscando tecnicismos, posponiendo audiencias. Creo que su estrategia era agotarme. Que, en algún momento, me rindiera y le dijera, está bien, quédate con la casa. Pero no. Ni siquiera mi tía, la madre de Laura, se unió a esa cruzada. Y cada vez que me venían las dudas, recordaba las palabras de mi abuela. Tu abuelo quería que la tuvieras. Al final, la realidad se impuso. El testamento no pudo ser invalidado. La casa seguía siendo de Laura y mía. Pero en el camino, la demanda por difamación que yo había iniciado también siguió su curso, y la gané. Mi padre tuvo que pagarme una suma considerable. Y aunque no sé el valor exacto de la casa, nunca la hemos tasado porque no queremos venderla. Estoy seguro de que lo que él perdió en abogados y lo que tuvo que pagarme fue mucho más de lo que habría ganado vendiéndola. Y aquí es donde se revela su verdadera motivación. No quería la casa por los recuerdos. Quería venderla. De hecho, supe que incluso antes de que el cuerpo de mi abuelo estuviera frío, ya había hablado con alguien sobre liquidar esa propiedad. El problema era que su situación financiera estaba en ruinas, en gran parte por el dinero que había prestado a Bernard y que nunca recuperó. Y en vez de asumirlo, decidió que la salida más fácil era arrebatarme lo que mi abuelo me dejó. Las consecuencias para él fueron duras. Mis padres tuvieron que vender su propia casa. Parte del dinero fue para pagarme por la demanda, y el resto para cubrir otras deudas. Todavía conservan uno de los negocios de mi padre, que según se sigue siendo rentable, pero ha estado buscando vender una parte para aliviar la presión económica. Alguien en la familia incluso sugirió que yo comprara esa parte para que el negocio quedara en la familia. Pero, ¿tenerlo como socio? No, gracias. Además, es un sector en el que no tengo interés ni conocimientos. La única certeza que me queda de todo esto es que, después de este desastre, mi padre ya no tendrá los recursos para demandarme por cualquier otra cosa. Al final, vendió una parte de su empresa a otro familiar. Y yo sigo aquí, con la Casa del Lago intacta, mi empresa en crecimiento y la conciencia tranquila de haber defendido algo que no solo era mío por derecho legal, sino por deseo explícito de la única persona que realmente creyó en mí cuando nadie más lo hizo. A veces, cuando me siento en el muelle de la Casa del Lago, con los pies colgando sobre el agua y el sonido de las olas golpeando suavemente contra la madera, me sorprendo pensando en todo lo que tuvo que pasar para que ese lugar terminara en mis manos. No fue un regalo caído del cielo. Fue el resultado de una cadena de decisiones, de luchas, de momentos en los que sentí que estaba a punto de quebrarme, pero seguí. La gente piensa que las batallas más duras se libran contra competidores, contra el mercado, contra el paso del tiempo. Pero no. Las más dolorosas son las que peleas contra las personas que deberían estar de tu lado. No puedo decir que todo lo que pasó con mis padres no me afectó. Claro que lo hizo. Hubo días en los que me cuestioné si valía la pena. Días en los que la rabia y la tristeza parecían consumirlo todo. Pero cada vez que me acercaba a rendirme, recordaba dos rostros, el de mi abuelo y el de mi abuela, mirándome con esa mezcla de orgullo y fe que muy pocos llegan a recibir. Ellos no me apoyaron porque les parecía una buena inversión. No me apoyaron porque esperaban una ganancia. Me apoyaron porque creyeron en mí como persona. Porque vieron algo que mis padres, por la razón que sea, no quisieron ver. A veces me pregunto si mi relación con mis padres podrá sanar algún día. No lo sé. El tiempo puede curar algunas heridas, pero otras dejan cicatrices que se vuelven parte de tu piel. Lo que sí sé es que, después de todo esto, aprendí a vivir con una verdad incómoda: no todos en tu familia son tu apoyo. Y eso está bien. Porque al final, no necesitas que todos crean en ti. A veces basta con que una sola persona lo haga, y mi abuelo fue esa persona.
Hoy, cuando miro mi empresa, cuando camino por las oficinas, cuando veo a mis empleados, ese equipo que empezó siendo 3 personas en un local diminuto, siento que todo valió la pena. La historia que empezó con una puerta cerrada en mi cara terminó convirtiéndose en un edificio entero lleno de puertas abiertas, no solo para mí, sino para quienes trabajan a mi lado. Y cada contrato, cada cliente satisfecho, cada nuevo logro, es, en el fondo, otro ladrillo en el legado que mis abuelos empezaron mucho antes de que yo naciera. Un legado que, ahora, tengo la responsabilidad de mantener vivo. En la última conversación larga que tuve con mi abuelo, él me dijo: Zach, en los negocios y en la vida, la confianza es más valiosa que el dinero. El dinero puede irse, pero si alguien confía en ti, siempre podrás volver a construir. No lo entendí del todo en ese momento. Ahora sí. La casa del lago, la empresa, todo, son símbolos, sí. Pero lo verdaderamente importante es lo que representan, la confianza que alguien tuvo en mí cuando estaba solo. Así que, cuando me siento en ese muelle, con el atardecer pintando el cielo y el agua reflejando los últimos rayos del día, cierro los ojos y escucho. Escucho el viento entre los árboles, el chapoteo suave del agua, y, en mi mente, la voz de mi abuelo repitiendo: haznos sentir orgullosos. Y sé, sin lugar a dudas, que lo estoy haciendo.